En esta etapa vamos a ver el conflicto que se produjo entre el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, y el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Veamos cómo ocurrió. Luego de la declaración de la independencia, el Congreso que había sesionado en Tucumán se trasladó a Buenos Aires. Mientras tanto, en las provincias del norte y otras provincias iban surgiendo los caudillos que habían tenido una gran participación en lo que fue las guerras por la independencia. Con el tiempo, cada provincia tuvo su propio caudillo. Estas personas, en su mayoría terratenientes, pretendían una forma federal de gobierno, es decir, que cada provincia sea autónoma, pueda elegir sus propios gobernadores, dictar sus propias constituciones y elegir sus propias instituciones. Por otro lado, la gente de Buenos Aires y el gobierno central, que en ese momento era el directorio, tendía más a una forma unitaria, es decir, centralizar el poder en la provincia de Buenos Aires y desde allí gobernar al resto del país sin respetar la autonomía de cada provincia. En 1819, el gobierno central dicta una constitución unitaria, centralista e inclusive hasta aristocrática. Esto generó la reacción de todos los caudillos, pero en especial de dos, el caudillo de Entre Ríos y el caudillo de Santa Fe. Ambos se dirigieron hacia Buenos Aires para enfrentar al gobierno del directorio y lo vencieron en el combate de Cepeda. Los vencedores de este combate, López y Ramírez, exigieron dos cosas fundamentales: la desaparición del directorio como gobierno y la eliminación de la Constitución de 1819. A partir de ese momento, todo el país se convirtió en una confederación de provincias autónomas, incluyendo a Buenos Aires, que después de una serie de idas y vueltas terminó eligiendo como gobernador a uno de los principales protagonistas de esta historia, que fue don Juan Manuel de Rosas. Rosas fue un gobernador que logró mantener la paz en todo el territorio, incluso los gobernadores habían confiado en él el manejo de las relaciones exteriores, es decir, que con cualquier vínculo que se tuviera con algún país extranjero debía pasar por el gobernador de Buenos Aires. Pero como ya vimos, el puerto de Buenos Aires fue una de las bases principales de los conflictos en este país durante muchísimos años. En aquel tiempo la provincia de Buenos Aires exportaba grandes cantidades de cuero y sebo, y el puerto, que se encontraba en la provincia de Buenos Aires, recaudaba para el gobierno grandes cantidades de dinero en concepto de impuestos. De esa manera, Buenos Aires crecía económicamente y el resto de las provincias se iba empobreciendo. Una de las provincias más afectadas era Entre Ríos. ¿Por qué? Porque Entre Ríos sí tenía dónde hacer su puerto, pero la política de Rosas no permitía que los barcos extranjeros navegaran los ríos interiores en nombre de la soberanía nacional, y esto perjudicaba a Justo José de Urquiza y a su provincia, que era productora, como Buenos Aires, de cueros, lana y sebo, pero no los podía exportar porque tenía que pasar sí o sí por el puerto de Buenos Aires. Y es aquí, en el año 1853, cuando Urquiza se pronuncia en contra de Rosas. Esto quiere decir que no le entrega la representación de su provincia frente al exterior, es decir, el manejo de las relaciones exteriores. Esto es tomado por Rosas como una ofensa y ambos gobernadores se enfrentan en la batalla de Caseros. Urquiza con un gran ejército, al que llamó el Ejército Grande, incluso entre sus filas había orientales y brasileños, y el ejército de la provincia de Buenos Aires. El vencedor fue Justo José de Urquiza, y a partir de allí, don Juan Manuel de Rosas se retira de la escena política y se exilia en Inglaterra. Urquiza convoca a todos los gobernadores a reunirse en un Congreso General Constituyente que en 1853, exactamente el 25 de mayo de 1853, dicta nuestra Constitución, que en su primer artículo establece como forma de gobierno un sistema representativo, republicano y federal.
respetándose de esa manera la autonomía de todas las provincias. Pero la caída de Rosas promueve el regreso de muchos exiliados unitarios a la provincia de Buenos Aires. Y en septiembre de 1853, Mitre y Alsina dan un golpe de Estado y no reconocen el Congreso General Constituyente de Santa Fe, por lo que no envían ningún representante. Y declaran como independiente al Estado de Buenos Aires. A partir de ese momento y durante muchos años, el país se dividió en dos. Por un lado, el Estado de Buenos Aires, que dictó su propia constitución y eligió a su propio gobernador, y por otro lado la Confederación, es decir, el resto de las provincias, con sede del gobierno en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, que eligió como presidente a Justo José de Urquiza.